el tema es ¿cómo puedo perder el premio del supremo llamamiento? Vamos a ver en Filipenses 3:8. Tal vez si tienen otra versión, ahí los leen. Miran, ¿hay alguna diferencia? Leen otra versión ustedes. Está bien. Igual, yo estoy leyendo la de las Américas. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No sé si hay alguna... En esta es la NBI y dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Esta es nueva versión internacional. Amén. ¿De Carlos no ve otra versión ahí? La misma que usted tiene, tengo ahorita, hermano. Ah, bueno. O dígame qué versión, hermano. Lenguaje actual. A ver qué dice. Lenguaje actual. Lenguaje actual dice, ahorita le digo. Dicen, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Amén. Entonces, cuando nosotros notamos esto aquí, en este pasaje, Pablo da a entender que lo que Dios puede dar es mucho mejor que lo que uno pueda obtener o conseguir en la tierra. Como estamos hablando del llamamiento, que es algo muy importante que muchas veces, a veces hay confusión, a veces en uno porque en el ímpetu en que uno va en el evangelio, uno muchas veces piensa que tiene el llamamiento y que ya es el tiempo pues del llamamiento y entonces muchas veces actúa de una forma errónea y entonces como que ahí vienen los fracasos, vienen los problemas, las frustraciones, porque probablemente no pueda ser el tiempo de Dios o no pueden darse las circunstancias que puedan tener un llamamiento. Entonces, hay mucha gente que a veces se avienta, solita ella, pensando que es el momento preciso para poder ejercer el ministerio. A veces no es que no haya llamamiento, sino que muchas veces como que uno se adelanta al tiempo del que uno está siendo llamado para hacer el ministerio al cual le es entregado, o la función a la cual le es entregada. Todos tenemos una función, todos, porque dice que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y como pertenecemos a un cuerpo, entonces en un cuerpo hay diferentes funciones. Entonces, en este momento lo que se tocó fue el supremo llamamiento que al menos yo lo interpreto como cuando le dan a alguien un ministerio primario. Vamos a leer en 1 Corintios 9:27 para poder seguir reforzándonos en la enseñanza. Dice en las Américas, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Dice que tremendo. En otras versiones creo que dice, habiendo sido yo heraldo, puede ser yo descalificado, dice, algo así. No sé si alguien tiene alguna de esa versión. Tengo siempre la de lenguaje actual. Dice, Ajá. al contrario,
vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. La de Dios habla hoy dice algo similar. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Amén. Entonces dice, bien tremendo, ¿va? Porque mismo Pablo enseña ahí que cuando uno predica la palabra, ¿va? Porque este es el llamamiento de predicar la palabra, está siendo para todos. Porque dice, id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio. Y ese es un llamamiento que el Señor Jesucristo dejó para que nosotros pudiésemos hablar de las buenas nuevas de Jesucristo, hablar de las buenas nuevas de lo que viene. O sea, cuando uno toca cualquier verso de la palabra, lo pudieron haber predicado 1,000,000 de veces, pero siempre va a traer buenas nuevas, porque eso es el evangelio, ¿va? Las buenas nuevas. Entonces, cuando uno toca esa parte, dice, de ir a hablar y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, pues uno tiene ese llamamiento en el cual uno tiene que cumplir y hacerlo, ¿va? Que muchas veces se ha dejado en algunas personas, a veces han dejado de hacer ese ministerio porque piensan que el predicar el evangelio es estar parado detrás de un púlpito, estar en una iglesia, estar en un lugar, estar así en una congregación. Pero realmente el predicar el evangelio pues se puede hacer en todos lados, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. O sea, no hay un lugar específico para hablar de las buenas nuevas. Dice, cuán bienaventurado es aquel que anda predicando, que anda hablando de la palabra, ¿va? Porque cuando el Señor dejó eso marcado en la palabra en Mateo, donde habla de ir y predicar el evangelio a toda criatura, es algo que es necesario hacerlo porque hay que predicarle o enseñarle a la gente quién es Cristo, para qué vino Cristo, por qué Cristo nos asignó a nosotros, por qué Cristo nos llamó a ese llamamiento, por qué nos está dando ese supremo llamamiento. Y es enseñarle a la gente que también ellos tienen que hacer ese llamamiento, tienen que hacer esa función de ir y predicar el evangelio. Pablo, pues, bien, como el perito arquitecto de la palabra, él viene y él enseña de que no solo es de hablar, no solo es de enseñar, sino que también es de vivir la palabra. Que al vivir nosotros la palabra, por eso cuando leemos en Corintios dice, habiendo predicado a otros, yo mismo puedo ser descalificado, dice. Entonces, eso implica que cuando él viene y dice ahí en el 9:27, dice, golpeo mi cuerpo, dice, y lo hago mi esclavo, porque él, cuando habla sobre eso, dice, se recordará que en Timoteo el Señor habla y dice que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, eso implica que nosotros como hijos de Dios y como el llamamiento que tenemos, nosotros no solo podemos enseñar con estar hablando, sino que tenemos que enseñar con nuestro mismo testimonio para que la gente vea que es real lo que se está hablando, que es real los cambios que hace el Señor, que es real todo lo que Dios ha plasmado en su palabra es verdadero. ¿Por qué? Porque se ha aplicado a nuestra vida y cuando se ha aplicado en nuestra vida, entonces nosotros hemos experimentado que Dios es el que hace la obra. Uno puede estar metido en el supremo llamamiento y estar ahí esperando el premio del supremo llamamiento, pero en el caminar con las actitudes, con las cosas que se hacen, con las cosas que se practican, eso puede restar a que nosotros podamos perder el premio del supremo llamamiento.
Vamos a ver un ejemplo, solo un ejemplo vamos a ver en la palabra, después ustedes lo van a adornar ahí para que ustedes, para que nosotros podamos adornar este estudio que en base a lo que el Señor ha puesto en nuestra vida y nosotros hemos experimentado, podamos nosotros alimentar este estudio. No se trata tanto de que uno pueda estar leyendo y estudiando la palabra, sino se trata de que qué es lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, porque realmente el Señor ha hecho algo en nuestra vida y eso hace de que nosotros vayamos por el buen sendero y de que el Señor está haciendo la obra en nosotros. Por eso dice, la obra es de Dios. En Corintios también habla, en el 3 creo que es, dice que uno siembra, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces, nosotros no podemos hacer a un lado a Dios, porque el que nos va guiando, el que nos va enseñando, el que nos lleva en el camino, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que anda haciendo la obra en nuestra vida. La misma palabra enseña que dice que lo que Él un día empezó, Él lo va a perfeccionar. Entonces, cuando uno habla, cuando uno ve todas esas cosas no son solo palabrerío. Todas esas cosas son un hecho de que Dios ha hecho algo en usted, ha hecho algo en mí. Porque tal vez usted no lo puede ver o uno no lo puede ver, pero hay gente que nos conoció antes y sí puede ver que ha habido un cambio en nuestra vida. Tal vez no completo como uno desearía, ¿va? Que fuera total, ¿va? Pero sí ha habido un progreso en el caminar, sí ha habido un progreso en lo que Dios ha venido a hacer y hay un progreso en que Dios viene haciendo la obra en nuestra vida. Yo quisiera que nos fuéramos a Éxodo 32, porque vamos a ver a un personaje ahí que es el sacerdote Aarón. Dice que bien curioso va esta cuestión del sacerdote Aarón, porque dice que Aarón dice que fue llamado, o sea, dice, Aarón tuvo un privilegio tan grande porque se empezó la dispensación de la ley, y cuando empezó la dispensación de la ley, el Señor vino a hacer cambios en el proceso de cómo iba Él a tomar al hombre y hacer que el hombre tomara sus responsabilidades y que a través de las responsabilidades que el hombre tomara en ese momento, así se iba a ir desarrollando la dispensación. Voy a leer en 32 es la cosa, 32, 2 dice. Voy a leer desde el 1. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó las pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundación. Y ellos dijeron, este es un Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Voy a dejar hasta ahí. Si usted me puso atención, dice que bien tremendo y bien peligroso es en este tiempo cuando alguien viene y dice, vamos a hacer la proclama. Dice que curioso, ¿va? Porque dice ahí que en el 5, dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama. Dice, mire, bien tremendo. Por eso le voy a por eso siempre hay que escudriñar las escrituras. No hay que dejarse llevar por lo que
por lo que hablan y por lo que enseñan otras personas, porque muchas veces puede ser erróneo y muchas veces puede ser cierto, pero se está haciendo de una forma equivocada. Cuando nosotros vimos aquí a Aarón, dice que ocurrió algo bien tremendo. Moisés dice que él subió al monte, porque cuando él subió al monte, Dios le había dado la orden de que él subiera para que él fuera a recibir las tablas de la ley. Por eso iba a empezar una dispensación, porque les iban a dar algo que los iba a regir en su vida. Entonces, Moisés subió, pero dice que había pasado mucho tiempo. Por eso, hoy en este tiempo tan difícil que, no tan difícil, sino que en este tiempo nosotros volvemos a vivir otra vez las mismas situaciones que vivió el pueblo de Israel en aquel tiempo, porque dice que ellos vieron la tardanza del regreso de Moisés. Y hoy la gente hasta se burla de que viene el arrebatamiento. Hasta se burla de que Cristo viene a traer a la iglesia novia y que después de que viene la iglesia novia empieza la gran tribulación. Y mucha gente, incluso gente, ministros que dicen que tienen el supremo llamamiento, pero no es el supremo llamamiento de parte de Dios, sino que tienen un llamamiento, pero saber de quién. Y entonces estas personas están haciéndole, dice que el peligro no es que ellos lo crean, que ellos lo enseñen, sino el peligro es de que la gente que los oye les está creyendo. Entonces, la misma situación de lo que pasó en aquel tiempo, ¿va? La tardanza de Cristo, Cristo se está tardando por venir y entonces todos están agarrando como que el arrebatamiento es algo que se inventó la iglesia, algo que alguno que lo predicó una vez y se empezó a regar de que el arrebatamiento, pero cuando nosotros vemos la palabra, en 1 Tesalonicenses 4 creo que es, del 13 en adelante, habla lo que es el arrebatamiento. Y ahí lo dice exactamente con esa palabra, arrebatamiento. No es un invento que nosotros nos hemos hecho, no es algo que nosotros nos lo hayamos sacado de la bolsa para poder decirle a la gente que viene esto, no, sino que realmente es algo que va a suceder, pero no se sabe el tiempo, no se sabe el momento. Lo único que el Señor Jesucristo dejó es de que iban a haber señales, iban a haber ciertos acontecimientos que iban a pasar, y en base a esos acontecimientos es de que se iba a dar la venida de Cristo. La venida de Cristo, decimos la venida de Cristo, pero lo que realmente es el arrebatamiento, porque después viene la segunda venida de Cristo. Entonces, en base a esto, pues, dice la misma palabra, dice que todos toman por tardanza, dice. Pero no es que Él se esté tardando, sino que sino que dice que el Señor está siendo paciente para que todos nos produzcamos al arrepentimiento, dice. Entonces, en aquel momento, cuando a Aarón le pasó lo mismo, dice que la gente se empezó a desesperar. Y solo fueron 40 días, no fueron ni siquiera un año, no fueron 2 años, no fueron 3, no fueron los 40 años que estuvieron ellos en el desierto, no, fueron 40 días que Moisés subió al monte del Sinaí a poder recibir las tablas de la ley, a tener un coloquio con el Señor, porque el Señor le iba a dar las instrucciones de cómo era que él iba a desarrollar la parte el desarrollo del pueblo de Dios, para que pudiese llevarse a cabo la dispensación, que era la dispensación de la ley. Entonces dice que bien tremendo, ¿va? Porque Aarón cometió varios errores, ¿va? Él había sido elegido, y tal vez en ese momento, no sé si se había dado ya ese momento del llamamiento de Aarón, pero Aarón era el que iba a ser el sumo sacerdote, iba a empezar el ministerio sacerdotal aarónico, que nosotros cuando revisamos la palabra antes de que llegara la dispensación de la ley,
no habíamos visto un sacerdocio, sino que el único sacerdocio que se menciona en la palabra es el sacerdocio de Melquisedec, dice, que dice que él era un sacerdote del Dios Altísimo, dice, y que él era un rey, dice. Y entonces cuando es la palabra, pues antes de eso, antes de que se le escogiera a Aarón, no se había oído que era un sacerdocio. Claro, se oía de que había que levantar altar, se oía de que, por ejemplo, Abraham levantó altar, que Abraham hizo sacrificio, que Abraham pues tenía la ley en su corazón, y que a través de esa ley que él tenía en su corazón, pues él se conducía con el Señor. Pero realmente el Señor estaba culminando en este momento cuando Moisés se fue, que le iba a dar la ley, y que después de darle la ley, venían todas las instrucciones de cómo tenía que hacer un lugar para poder levantar adoración, un lugar para poder levantar altar, un lugar para poder hacer sacrificios. Porque ahí es donde empieza, cuando Moisés baja, empieza el ministerio, pues, para el ministerio del supremo llamamiento. Pero como Aarón ya había sido elegido, Aarón ya había sido predestinado de que él iba a ser el sacerdote. Entonces, cuando viene el pueblo, lo agarró y le dijo, mira, ya Moisés se tardó un montón. Moisés ya se pasó del tiempo. Nosotros pensamos que él saber si iba a bajar, yo creo que ya se murió, y entonces un montón de cuestiones que se dieron, de murmuraciones que se dieron, porque como no estaban seguros, no tenían la seguridad de que el Señor iba a devolver a Moisés, y que se había llevado a Moisés porque le estaba dando las instrucciones de lo que iba a hacer. Entonces, Aarón, cuando viene, Aarón viene, y él tenía el supremo llamamiento, pero entonces se equivoca, como todo ser humano es. Por eso le digo, nosotros como seres humanos, él era un ser humano como nosotros. Él no era ningún santo, no era ninguno aquel que tuviera una aureola, no era aquel que tuviera algo que uno dijera, sí, pues por sus méritos, por todo, lo escogieron como sacerdote y como para hacer el ministerio sacerdotal. No, él era un hombre como nosotros, con errores, con virtudes, con vicisitudes. Un hombre que se puede equivocar, un hombre que tiene alma, un hombre que tiene cuerpo de bajeza. Porque cuando nosotros vemos ahí, a Aarón le tocaron los sentimientos. Porque cuando él vio, le dijo a la gente, le dijeron, no, hombre, ya no es un Dios, dijo, y él sentía que la gente lo presionaba tanto y lo presionaba tanto. Por eso es bueno cuando uno busca mucho de Dios y le pide a uno mucho la sabiduría, el entendimiento, porque cuando está la sabiduría del entendimiento, el pueblo puede ser mucho. Y como cuando la gente habla, lo que hace la gente es persuadir, pero lo que se mueve es un espíritu que quiere persuadir el alma, que quiere trastocar el alma. Por eso el mismo Pablo decía, yo no vengo a persuadir a nadie, porque yo no vengo a hablarles de persuasión, no, yo vengo a hablarles del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, decía. Es cuando él decía eso, que es poder de Dios, él decía, yo no vengo a persuadir. Por eso cuando viene el rey Agripa, creo que es, recuerdo que está en el libro de los Hechos, que dice que cuando él le habla, dice que como él fue encarcelado, a Pablo dice que se presentó delante de esos reyes, ¿no? Y cuando se presentó delante de ellos, dice que él les empezó a hablar del evangelio, les dio su testimonio, dice. Por eso dice Pablo, yo sujeto mi cuerpo, yo sujeto mi alma, yo hago que mi alma me obedezca, yo la someto para que venga y haga lo que tiene que hacer. Entonces, cuando Pablo empezó a hablar ahí con estos personajes que hablan en el libro de los Hechos, no tengo la cita, pero si alguno lo tiene, o lo puede buscar para que podamos tener esa cita de respaldo. Viene él y dice que viene este rey y le dice, por poco me persuades, le dice. Y Pablo estaba compenetrado que él no andaba persuadiendo a nadie.
Y eso lo tenemos que tener nosotros bien claro en el Evangelio. Nosotros no andamos persuadiendo a la gente. La gente tiene que ser tocada por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, porque dice de pecado, ¿por qué? Porque no creen en Cristo Jesús, dice. Entonces el Espíritu Santo es el que los tiene que convencer de que Cristo Jesús es el que vino a derramar la sangre, el que vino a morir, el que murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó. Nosotros podemos hablar, nosotros podemos enseñar, nosotros podemos decir muchas cosas, lo podemos repetir muchas veces, pero nosotros no venimos a persuadir a nadie. Tienen que tener un toque del Espíritu Santo. Es cuando pasó aquí lo de Aarón. Cuando pasó lo de Aarón viene y entonces lo empezaron a persuadir. Y entonces vino él y cometió el error, ¿va? Se dejó llevar por lo que la gente le empezó a decir, ¿va? Entonces, aquí anotamos, por ejemplo, primero, rompió un pacto de santidad, de la santidad de Dios. Porque él había sido elegido, no porque fuera santo. Por eso la palabra dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor Jesucristo, o dice su palabra. Entonces, él rompió un pacto de santidad porque a él lo habían elegido para un llamamiento, para el supremo llamamiento, y cuando lo llamaron al supremo llamamiento era para que él ejerciera la santidad delante de los hombres. Por eso dice, el testimonio habla mucho más de las palabras que nosotros podamos dar, porque el testimonio va a dar si realmente nosotros tenemos la santidad. Y yo le preguntaría a usted, y déjelo ahí anotado, ¿por qué hablamos de la santidad? Claro, usted me va a decir porque dice que tenemos que ser santos como Jesucristo, pero ¿por qué el Señor nos da a nosotros la santidad? Esa lo voy a dejar como una inquietud para que ustedes lo desenvuelven cuando deje de hablar. Entonces, Aarón perdió esa santidad, perdió el pacto de santidad, porque la santidad es guardada por nosotros a través de la gracia de Jesucristo. Pero cuando se vulnera esa coraza de gracia que el Señor pone en nuestra vida, cuando se rompe eso y penetran, se rompe la santidad. Porque ya no hay algo que nos pueda proteger a nosotros para que nosotros podamos ser santos. Y el ejemplo es Adán. Adán, él tenía la santidad de Dios, y por tener la santidad de Dios, pero no porque tuviera méritos, no, el Señor le había dado la santidad, pero cuando le dio la santidad, le puso la coraza de la gracia. Entonces, a través de esa coraza, él dialogaba con Dios, él tenía comunión con Dios, él platicaba. En ese momento tal vez no se levantaba altar como después se tuvo que levantar, pero él venía y entonces tenía esa comunión directa con Dios, con el amado, con el Señor. Él platicaba, el Señor le decía los planes que él tenía, y entonces le decía, hace esto, y entonces Adán venía y lo hacía. Porque ese es el objetivo, pues, de hablar con Dios, porque cuando se habla con Dios es porque Dios va a dar una instrucción, Dios va a hablar algo. Entonces, cuando escogió a Aarón, lo escogió como el sacerdote, y la función del sacerdote era comunicarse con Dios, porque Dios le iba a dar un mensaje, y ese mensaje después lo iba a trasladar al pueblo de Dios. Y esos mensajes no se pueden recibir con cuerpo de bajeza, no se pueden, por eso dice la misma palabra, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Cuando uno habla de eso, dice, y uno llega delante de la presencia de Dios, dice, pues si van en cuerpo de bajeza. Entonces solo lo que puede haber el recubrimiento de la santidad y de la gracia de Dios para que nosotros podamos dialogar con el Señor. Dice que qué privilegio es tan grande que el Señor otorgó a Aarón, y vino Aarón, lo rompió, entregó esa santidad. Entonces viene y después el llamamiento de dirigir al pueblo era de Moisés. Porque a Moisés fue el que lo llamaron, y dijo, tú vas a dirigir al pueblo, tú lo vas a libertar, tú lo vas a llevar por el desierto, y tú vas a llevarlo a través de la travesía. Y el Señor había escogido a Moisés para que eso hiciera. Y entonces vino la gente, y como lo empezó a persuadir y toda la cuestión, entonces vino él y usurpó el llamamiento de Moisés, porque a él no le correspondía guiar al pueblo. Entonces,
cuando viene la gente y le dice, haznos esto, haznos un becerro. Y la gente le estaba diciendo, guíanos en la adoración. Guíanos cómo llegar a Dios, le estaba diciendo. Y él tenía ese llamamiento, pero no era de esa forma como lo tenía que hacer, porque Moisés todavía no había bajado y él no había traído las instrucciones de qué era lo que iba a hacer el ministerio de Aarón. Aarón tenía que esperarse. Pero vino él y dijo, no, pues hagamos el becerro. Y entonces dice que hicieron el becerro, dice. Y entonces dice que bien tremendo, ¿va? Porque viene, hicieron el becerro y después dice que él se congració con la gente y despreció a Dios. Por eso cuando Saúl, dice que bien tremendo, el otro ejemplo de Saúl cuando viene y dice que vino Samuel y le dijo, que espera 7 días y yo voy a llegar a hacer el sacrificio. Y entonces cuando viene Saúl, pues se pasa el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto, y llegó el 7º día. Y no llegaba el sacerdote, que en ese momento, quien era el profeta y sacerdote y juez, que era Samuel. Él dice que la gente se le empezó a ir, porque dijo, este no tiene nada, este tanto que se está tardando. Y Dios le había dado el llamamiento a Saúl. Pero como él vio que la gente se le iba y cuando vio que ya solo quedaban sus generales, que llevaba el ejército, entonces vino y dijo él, hagámoslo, porque no sea que mis generales se vayan, no sea que toda esta gente se me vaya y me vaya a quedar solo. Y Saúl había tenido un llamamiento de ser rey, ese llamamiento de ser rey. Y dice que bien tremendo, ¿va? Porque cuando Samuel viene y le dice al Señor, Señor, me han despreciado, le dijo así. ¿Por qué? Porque yo era su juez y ya no quieren juez. Yo era el profeta, ya no quieren profeta. Y ahora ellos quieren un rey. Entonces me están despreciando, le dijo Samuel. Y mire la respuesta que le da el Señor. No, Samuel, a ti no te están despreciando. Al que están despreciando es a mí, le dijo el Señor. Porque el Señor era el rey de reyes y señor de señores. Y ellos querían un rey. Porque como no tenían los ojos abiertos, no miraban al rey. No miraban a Dios que estaba con ellos. Entonces, ellos despreciaron. Entonces, movieron a Saúl para que Saúl hiciera lo que no tenía que hacer. Entonces vino aquí con Aarón. Cuando estamos hablando de Aarón, también con Aarón vino y dijo, no, hay que hacer lo que dice el pueblo. Y entonces dice que bien tremendo, ¿va? Porque cuando él hizo eso, dice que bien tremendo, ¿va? Porque dice que él viene. Y por eso le digo, me llamó tanto. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro, tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma, les hizo un becerro. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Imagínense, quitaron la gloria de Dios que dice que los había sacado con mano dura y pusieron un becerro y le quisieron dar la gloria a ese becerro, haciendo que ese becerro era Dios. Entonces la gente había despreciado todo, la gente había sacado todo. Entonces viene después, ¿va? Dice, cuando Aarón vio esto, dice que edificó un altar. Él iba a edificar altar, pero no era ese altar el que tenía que edificar, porque él tenía que esperar las instrucciones que traía Moisés. Por eso le digo que él usurpó el ministerio del llamamiento de Moisés, porque él empezó a hacer las cosas que Moisés tenía que hacer y las empezó a hacer Aarón. Él dice que cuando él dice que, después dice que él vino e hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y no era una fiesta para Dios, sino que la fiesta era para ese becerro. Entonces, Aarón se equivocó en todas esas cosas y
Y de último, fíjese, de último lo que le pasó a Aarón, que vamos a ir a Números 20. Y ahí voy a terminar para que usted pueda empezar a complementar. Va a estar en Números 20, 22. Mire lo que pasa ahí. Fíjese que en ese relato habla de la muerte de Aarón. Pero yo le voy a leer. Dice, partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al monte Hor, y habló el Señor a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Estudie las aguas de Meriba. Busque las aguas de Meriba. Tomó a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor, y quita a Aarón sus vestiduras. Dice, las vestiduras que se le habían dado a Aarón les fueron quitadas y se las dieron a su hijo Eleazar. Y entonces dice que, y quita a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá ahí. Dice que es tremendo. Cuando le quitaron, dice que, por eso cuando se habla, ¿qué puede provocar que podamos perder nuestro premio del supremo llamamiento? Aarón dice lo que pasó en aquel momento y lo que hizo las aguas de Meriba, creo que ahí se sublevaron, que fue cuando creo que tocaron la roca para sacar agua, pero no la sacaron de una forma correcta porque Aarón se puso de parte del pueblo, y entonces el Señor vino y dijo que Aarón no podía heredar la tierra prometida. Y entonces le quitaron sus galardones. Por eso cuando habla la palabra dice, no permitas que otro, ¿cómo dice? ¿Te robe tu corona o te quite tu corona? ¿Cómo es que dice ese pasaje? No permitas. Tome tu corona, creo que dice. Tome tu corona, ¿no? Entonces, tu corona. Entonces dice que bien tremendo, ¿va? Porque aquí no es que el hijo haya tomado la corona, sino que fue una decisión del Señor de quitarle a él y dárselo a su hijo para que su hijo siguiera con el supremo llamamiento que el Señor había hecho para ejercer el sacerdocio arónico. Pues, sin embargo, dice que bien tremendo, no quitó ese nombre del sacerdocio arónico, sino que el nombre siguió. Lo único que él ya no estaba. Y cuando él ya no estuvo, entonces le fue dado a su hijo. Y entonces dice que Aarón murió. Y mire qué tremendo. Por eso uno debe involucrar los sentimientos, ¿verdad? Porque dice que cuando el pueblo oyó que Aarón había muerto, dice que toda la casa de Israel lloró, dice, por 30 días, dice. Es tremendo cuando uno involucra sentimientos, involucra el alma, porque yo entiendo pues que uno puede ponerse triste, ¿va? Tal vez cuando uno no llora. Creo que se le trabó el internet al hermano. Sí, eso parece. Vamos a darle unos minutos a ver si se reconecta, hermano. Está bien. No se logra conectar. No. Bueno, conforme lo que decía el hermano Checha, yo creo que en cuanto a los llamamientos, como tenemos los llamamientos de las funciones a desarrollar, ahí está, hoy sí, Sí, tal vez. estamos. ¿Me sacó? Ahí está. Es la Su conexión. internet a ver si, hermano. Va a continuar, hermano. Todavía estaba usted en el uso de la palabra. Sí, estaba ahí, pero pues ya estaba terminando. Yo Bueno, creo, yo le decía, yo que... hermano, que... Ajá. Ajá. ¿Sí? Que yo, por todo lo que usted hablaba,
el llamamiento, creo que el primer llamamiento que uno tiene es a ser un cristiano legítimo, ¿verdad? Y aparte todo lo demás en cuanto a los llamamientos propiamente de funciones dentro de la obra. Para mí, digamos, este hecho como el que le sucedió a Aarón, para mí ese fue un fracaso espiritual, ¿no? Un fracaso espiritual que devino de la desobediencia de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque nosotros encontramos en la palabra, y yo encontraba ahí en Isaías, el hecho de que ahí hubo un fracaso hasta cierto punto del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no adoró exclusivamente a Dios, y lo vemos en ese momento cuando Aarón fue cómplice de hacer un ídolo. Ídolos que obviamente sabemos no hacen nada, ídolos que hace el mismo hombre, en donde pone su expertise para hacerlo. Pero encontraba ahí en Isaías 2 que hay este hecho de que el fracaso del pueblo de Israel ahí, pero también encontramos dentro de todo, por ejemplo, en Primera de Samuel 2:22, en donde encontramos, para mí es un fracaso y una pérdida de su llamamiento cuando Elí no disciplinó a sus hijos, y obviamente ahí sus hijos no lo honraron. Cuando David también no respetó la santidad de la vida del matrimonio, cuando Acán, por ejemplo, fracasó al robarse los objetos de oro, cuando Ananías y Zafira fracasaron al mentirle a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Y entonces ahí hay muchas cosas y muchas circunstancias y muchos hechos en donde muchos fracasaron precisamente por no obedecer la palabra de Dios, en algunas ocasiones por la codicia, por la avaricia, y así hay muchas circunstancias que nos han llevado a ese fracaso, ¿verdad? Encontramos que el mismo Salomón, a pesar de ser sabio, siento yo que en algún momento perdió ese supremo llamamiento y fracasó en su vida espiritual. Lo encontramos en un Sansón que de igual manera perdió el rumbo y no cumplió el objetivo por el cual había sido llamado. Y así creo que en la actualidad muchos perdemos el supremo llamamiento, el galardón del supremo llamamiento en el camino porque desobedecemos. El hermano Checha hacía referencia al hecho de que el pueblo se desesperó esperando el regreso de Moisés. Y eso, igual hoy en día también él mencionaba que el pueblo se desespera y en alguna manera es aprovechado por el enemigo a través de los falsos profetas para decir Cristo ya no va a venir, o Cristo ya, porque Él ya vino, ya se quedó aquí, y se aprovecha para entonces infundir otro tipo de doctrinas que están fuera de los propósitos de Dios. Y encontramos entonces que cuando nosotros nos dejamos guiar por ese tipo de líderes espirituales, nosotros estamos perdiendo el camino y estamos perdiendo el objeto por el cual fuimos llamados. A veces perdemos nosotros mismos la oportunidad de cumplir el llamamiento y obtener nuestros galardones cuando no cumplimos con las cosas pequeñas que se nos encomiendan en la iglesia, cuando nos negamos a cumplirla, cuando nosotros tenemos algún conocimiento, alguna capacidad especial que puede ser útil para la obra de Dios. Creo yo que por ahí, aunque son cosas pequeñas o las podamos ver como pequeñas, quizás son fundamentales para desarrollar algunas cosas dentro de la obra de Dios. Y por ahí creo yo que también fracasamos porque nos negamos, a pesar de que lo podemos hacer, que no queremos cumplirlo. Y quizá para eso, no quizá, sino que para eso Dios nos da muchos dones para poder ponerlos a su disposición. Entonces yo creo que el fracaso se da precisamente y la pérdida de esos galardones por la desobediencia a los mandamientos divinos, por la desobediencia a hacer lo bueno
por la desobediencia a hacer lo correcto y por la desobediencia a seguir al verdadero Dios. Por ahí encontramos siempre pretextos, excusas y cuantas cosas hay para no cumplir muchas veces el llamamiento para el cual fuimos llamados. Me llamaba la atención Jonás, ¿verdad? Jonás, porque Jonás intentó huir siento yo, del llamamiento que Dios le había hecho para llevar palabra a un pueblo necesitado. Sin embargo, en la misericordia de Dios todavía lo metió al barco y lo volvió para que fuera a cumplir con ello. Y así pasa con muchos de nosotros, que a pesar de que nos desviamos, el Señor sabe y el Señor conoce nuestro corazón, nuestra vida, nuestros caminos. Él conoce cada paso que nosotros damos, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, como Él nadie nos conoce. Y a pesar de Él saber cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo creemos, y que en algunas veces quizá hasta hemos pensado en su inexistencia, porque yo creo que más de alguno, yo he hablado con varias personas que a veces dudan hasta de la existencia de Dios, a pesar de haber visto maravillas en su vida, a pesar de haber visto grandes cosas, en algún punto de la vida nos olvidamos de Dios, o como pasa cuando iban en la barca los discípulos, ¿verdad? Que ellos estaban Jesucristo ahí con ellos y se olvidaron que el mismo Jesús iba con ellos. Y así nos pasa a veces a nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros porque hemos creído en Él y a pesar de eso, a veces nos afligimos más de la cuenta, como pasó con los discípulos, porque no estamos confiando en Dios. ¿Y por qué? Porque realmente entonces estamos como que tácitamente negando su existencia o negando sus favores y el valor que Él tiene para nuestra vida. Entonces, yo sí creo que el hecho de que Dios nos llame a algo implica una gran responsabilidad y de alguna manera nos pasa como aquellos hombres, porque el hermano Checha lo decía, eran hombres comunes y corrientes como nosotros, con sus debilidades, con sus fortalezas, con todas las cosas buenas que tenían, pero igual todos en nuestra naturaleza humana, como Adán, fallamos, ¿verdad? Entonces, sí creería yo que en alguna manera somos nosotros mismos los responsables de fracasar espiritualmente y de creer y confiar en Dios como debería de ser, porque en muchas de las ocasiones nosotros hemos pensado que nosotros podemos solos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que podemos aguantar con cualquier presión que venga, pero no es así. Sin Dios nada somos y sin Dios nada vamos a poder hacer y sin Dios vamos a fracasar y sin Dios vamos a ir al despeñadero. Sin Dios en nuestra vida y en nuestro corazón estamos perdidos en este mundo. Porque hoy hablaba con una persona que conoce mucho de la Biblia y me decía, él platicó con una persona que tenía mucho dinero y él le llevó la palabra y le decía que en algún momento él creía que como él tenía dinero y como él había leído la palabra, que la Biblia decía que los ricos no iban a entrar al reino de los cielos. Entonces él le decía que no, que igual puede entrar un rico como un pobre, pero la cuestión acá es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es el único que nos puede ayudar y es el único que está ahí presto a auxiliarnos en cualquier momento de nuestra vida, en los más difíciles, aun cuando estamos o creemos estar en lo más profundo del pozo, en el lodo cenagoso, es el único que nos va a sacar de allí y es el único que nos ha sacado. Entonces, yo pienso que todo esto va de la mano del supremo llamamiento de hacer como Dios quiere para que podamos cumplir de verdad. Pero como definitivamente somos seres humanos, tenemos y cometemos errores, tenemos esas debilidades y principalmente el hecho de que somos como que propietarios del libre albedrío que el mismo Dios nos dejó para que podamos nosotros tomar las decisiones, pero cuando las tomamos por nuestra carnalidad, obviamente las vamos a tomar erradas. Pero ese libre albedrío nos debe servir para pensar, primero, que podemos pedir la sabiduría de Dios
para poder cometer los errores menos posibles, ¿verdad? Y para poder tomar las mejores decisiones. Solamente, hermano. Escuchando lo que hablaban, muchas veces, ¿por qué perdemos ese premio, esos galardones del llamamiento? Mencionó una cita que bueno, al menos a mí me tocó, que es a veces por cobardes, por temor. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Muchas veces Dios nos ha hecho el llamado, pero no nos atrevemos porque tal vez la timidez o muchos temores que nos hemos creído. Por eso lo importante de guardar nuestros pensamientos nos han bloqueado o nos han detenido. Otra de las razones por las que se pierde ese galardón de los llamamientos es porque perdemos la fe cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios y no tenemos esa identidad en Cristo, de saber entender que todo tiene su tiempo. Las pruebas no duran para siempre, todo tiene su tiempo y hay un versículo que me gusta mucho, que es Isaías 57:16, porque dice, porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Entonces, como mencionaba al principio el hermano, con Aarón, se desesperaron porque ya Moisés había tardado y creían que ya querían un Dios palpable, un Dios que pudieran ver para seguir teniendo ellos su fe. Y sucede que a veces las pruebas se han extendido y conocí de una persona que seguramente no estaba bien cimentada en Cristo. Su hija se enfermó, creo que le dio esquizofrenia. Ella en su afán de querer esa salud, esa sanidad para su hija, no encontró respuesta en Dios y buscó un brujo. Y al no encontrar esa respuesta en Dios, ella quiso buscar otra alternativa para la sanidad de su hija. Se desesperó, era lo que mencionaban, al no ver los resultados que queremos que Dios haga en nuestras vidas, muchos se desesperan. Si no están bien cimentados, esta persona buscó un brujo y la niña se puso peor. Entonces, lo importante de tener esa identidad en Cristo. El hermano mencionaba de la santidad. ¿Por qué hablamos de la santidad? Dijo, y lo voy a dejar ahí como pregunta, dijo. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor y miedo son diferentes. El temor es el querer honrar a Dios, el querer aborrecer el pecado, no al pecador, el pecado. Y el miedo, está el ejemplo en Adán, cuando él se escondió y que lo fue a buscar Dios. El miedo de cuando cometemos un pecado, el miedo de que nos acusa. El enemigo lo acorrala a uno y le ofrece el pecado en bandeja de plata. Cuando ya se peca, viene a acusar. Y ahí las personas que han tenido ese llamamiento y han caído en ese pecado, sea lo que sea el pecado, entra el miedo de Dios. Y esa es la diferencia de temor y miedo. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve. Lo voy a buscar acá porque no me lo... Primera de Tesalonicenses. No lo apunté completo. 5:23.
Dice, ay no, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Y era lo que mencionaba al principio el hermano César, de dar ese testimonio, de predicar, no solo predicar la palabra, uno puede exponer la palabra, pero quien convence, quien transforma, quien llega hasta lo más profundo, esa palabra es el Espíritu Santo, la palabra que es viva, que es vida. Solamente, hermano, ese es mi aporte. Amén. Habla, hermana Sofi. Es que no puedo, hermano. Es que como Sí. levantaste la mano. Mi garganta. Ya está con su garganta. Vaya, hermano, no tenga pena. Bueno, entonces, Mi garganta. No hay pena, Sofi. no hay pena, hermano. Sí, por eso le voy a hablar de la santidad. Es algo tendría que ser lo primordial en nuestra vida. Y además es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a alcanzar. Usted mencionó la cita ahí de Hebreos, creo que es 12:14, donde dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ahorita le digo. Y en Pedro creo que menciona ser santos, porque los santos. Entonces en nuestra vida tiene que buscar oración para que nosotros podamos alcanzar la santidad. Dice en las bienaventuranzas, dice bienaventurado el del limpio corazón, que tiene que haber en nuestra vida para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar que nosotros aceptamos, recibimos la salvación. De ese momento recibimos la santidad. Lo único que nosotros, como nosotros somos incrédulos, no crédulos de lo que Dios hace. Si nosotros creyéramos realmente lo que Dios hace desde el momento en que recibimos la salvación, estaríamos compenetrados en que recibimos la santidad, porque esa es una de las formas para ver a Dios, para oír a Dios. O sea, no es solo para, no es nada más de que, ya tengo santidad y ando, no, o sea, la santidad es algo extraordinario que Dios nos ha dado a nosotros, a sus hijos. Y pues hay que perseverar y buscarla, ¿va? Si uno no está crédulo en tenerla, pues hay que buscarla, pero todos tenemos la santidad, solo que ahí está reservada. Nuestra alma a veces se reprime para no recibir la santidad. Entonces la santidad ahí la tenemos, solo es de activarla, de trabajarla y como lo mismo que dice, ¿va? En la palabra dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra es muy importante para nuestra vida porque es una herramienta que limpia nuestro ser, que regenera toda nuestra vida, renova todos nuestros pensamientos. Entonces, la palabra es muy importante para nuestra vida, para que nosotros podamos seguir adelante. Tenemos que alcanzar ese es uno de los premios, la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ese es uno de los premios del supremo llamamiento. Entonces, pero hay que ejercitarse, ¿va? Así como cuando dice la palabra que hay que ejercitar nuestros sentidos espirituales, porque tenemos que ejercitar la santidad que hay en nuestra vida. Entonces tenemos que ejercitar eso en nuestra vida. Y la única forma de ejercitarlo es por medio de la palabra de Dios. Déjese, que dejémonos de que cuando habla un profeta, cuando habla un apóstol, cuando habla un ministro de estos que Dios lo pueda usar muy grandemente, lo principal es oír la palabra de Dios.
que la palabra de Dios es lo más valioso que puede haber en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Ese es lo más valioso. Ese es otro de los premios tan grandes que tenemos, pero que muchas veces no lo sabemos usar, no lo sabemos ejecutar. Ahí a veces tenemos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, pero todavía no ha hecho mella en nuestra vida. Entonces, muchas veces podemos tener mucha palabra, pero nos estamos volviendo fenómenos, porque nuestra cabeza estaba de crecer, de tanto conocimiento, y que no podemos ejercer esa palabra en nuestra vida. Lo importante es de que la palabra sea ejercitada en nuestra vida para nosotros caminar y hacer lo que Dios quiere que se haga en nuestra vida. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a hablar, Él tocó los corazones. Él vino a hablarle, le habló a la gente. Imagínense la gente cuando dicen los necesitados nunca habían tenido algo. Y cuando Dios les habló, les encendió algo en su corazón, que ellos esperaban algo. Y muchos, como tenían la mezcla de lo que era, de lo que es de lo material y no lo espiritual, porque lo material se mira, entonces ellos querían ver, pero realmente los que habían entendido, había una llama encendida en su corazón y sabían de la salvación, sabían de la fe, sabían de la palabra, sabían del amor, sabían de todos esos premios que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces nosotros sigamos adelante. Su momento el Señor va a hacer algo extraordinario, pero tenemos que tener fe, y la fe viene por el oír la palabra. Amén. No sé si tiene alguien quien comentar o algo. Amén. Otra pregunta. Tiene apagado su micrófono, hermana Sofi. Yo creo que hermana Sofi habló algo. Sí. Sí, que no, por la voz, que le cuesta por la garganta. Sí. No Pues, tiene. amén, amén. Amén y ¿No amén. Me oyen ahorita. Sí, sí te escuchamos. Yo quisiera aportar mucho, pues por lo poco que sé, pero me está costando mucho ahorita. Y me prohibieron que hablara mucho. Es más pena, Sofi. Pero créanme que todo lo que están diciendo es edificante para mi vida y edificante para mi familia. Quiero decirle a hermana Edith, hermano Carlitos, hermana Joana, hermano Checha, Chichita, lo quiero mucho, hermano Arnulfo y toda la congregación, a quien amo con todo mi corazón. Quisiera participar, pero un día Dios me lo va a permitir. No pierdo la esperanza. Eso va a suceder. Yo solo tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Nada más. Así es. De no pecar. De no pecar. De no pecar. Ajá. Ahí sí que es una lucha, cada día se libra una batalla. Y todo. La palabra ayuda a todo eso. Y cada día la palabra ayuda a todo eso. O sea que para que es un reciclaje en la palabra. Y así que es. va a ir dando vueltas, es un engranaje. Y que ayuda a nuestro ser completo. Así es. Y alimentarse, dice que la palabra es vida, ¿verdad? Entonces, y declarar esa palabra, leerla porque esa nos nutre, nos sana nuestra alma, nuestro cuerpo también. Y encontramos, cuando la leemos, ¿verdad? Encontramos cosas que, como usted mencionaba al principio, son buenas nuevas. Y el mismo mensaje tal vez lo pudo haber leído usted o el hermano Carlos o Sofi, y el Señor siempre revela algo diferente, ¿verdad? Ajá.
milagros, señales, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales, prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el puerto del Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo de ellos alababa grandemente. Muchos milagros y señales habían, pero muchos añadían y otros no. O sea que Dios es grande, misericordioso en todo momento de nuestra vida. Quisiera extenderme más, pero no puedo. Pero Dios es nuestro Padre y levantó a Jesús, quien vosotros sabéis quién es. ¿Verdad? Este es el Dios que he exaltado con mi diestra por el príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y eso, no hay vuelta de hoja. Dios sabe qué es lo que permite, qué es lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Todos aquellos que están apartados del Señor y que se han enfriado y que no confían, pero que sí, a veces sí confían. Yo les digo, confíen en el Señor, porque Él extendió sus brazos por amor, por misericordia, y hoy los tiene vivos, les da de comer, les da vida en abundancia, por misericordia. Y todas aquellas personas que no han aceptado al Señor, que están escuchando en este momento, yo les quiero decir una cosa. Si ustedes no se acercan al Señor y no lo aceptan como su único y suficiente Salvador, como dice Juan 3:16, no hay salvación. Dos caminos hay, uno ancho y uno angosto. El ancho lleva a perdición y el angosto lleva a vida eterna. Yo los amo en el nombre de Cristo Jesús. Y créanme que Dios no se queda con nada. Dios atribuye a todo. Dios los bendiga y les dé sueños, visiones y revelaciones cada vez que duerman en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Carlos, no va a comentar. Para mí el llamamiento es desde que llegamos a Cristo Jesús, ¿verdad? A sus pies. Desde ese momento el llamamiento. Es más, creo que desde antes de que fuésemos concebidos, ¿verdad? Ya teníamos un llamamiento para los que Cristo, pues en su misericordia ha escogido, ¿verdad? Y como decía, no por merecimiento, ¿verdad? Sino por misericordia. Nos alcanzó y desde aquel momento desde antes de la fundación del mundo ya nosotros teníamos un llamamiento en Cristo Jesús y que lo cumplamos, ese es otro tema, ¿verdad? Porque por todas las circunstancias que pudieran darse en el camino y en ese camino que recorremos, en el cual por alguna circunstancia y por nuestra carnalidad podamos extraviarnos, ¿verdad? Y perder, tal vez a veces por algún momento, el llamamiento. De igual manera. Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros. Bueno, le damos gracias al Señor. Padre, te doy gracias, bendito sea tu nombre. Tú eres grande y poderoso, Señor.
Te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Gracias por habernos permitido reunirnos y poder estudiar un poco tu palabra, Señor, y bendice a las hermanas que están, a la hermana Sofía, a la hermana Edith, bendice al hermano Carlos, bendice cada una de sus vidas, sus familias. Gracias, Señor. Pedimos por su salud, Señor, el de la hermana Sofi. Así es, Padre. Para que seas Señor Jesús. poniendo tu mano de sanidad en él. Ay, gracias, papito lindo, por tu bondad y tu misericordia. Yo sé que tú sanarás mi garganta en tu voluntad, Señor, sino que por su se haga lo que tú voz, quieras. propósitos de tener, Señor, que de aquí la obra en su voz. Así es, Padre. Y bendice a los hermanos que podamos oír lo que Así es. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de los que nos escucharon, mi Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En tus manos nos ponemos, Señor, y quedamos despedidos, Padre. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra a donde tiene que llegar, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.